a ir empezando con la clase de hoy. La clase de hoy, bueno, en primer lugar, para los que recién se unen, buenas tardes. En segundo lugar, hay algunos chicos que me han escrito recién, hace más o menos una hora y media o media hora, o manifestándome que no han podido realizar algunas, o la actividad que he subido al aula, porque no les aparecía mi materia. Bueno, chicos, esas personas que me han escrito tienen que ponerse en contacto con la gente de alumnado, porque quizá por ahí, no han, o tienen una materia correlativa o algo así. ¿Me esperan un segundo, por favor? Perdón, mi señora madre llamándome a la distancia. Bueno, decía que se tienen que poner en contacto con el alumnado porque quizá o no pueden cursar mi materia u otras materias por cualquier motivo. Así que si no les está apareciendo mi materia u otras, pónganse en contacto con el alumnado, cosa de, bueno, poder ir realizando, ¿no?, las actividades que se tienen que hacer. Dicho esto, arrancamos con la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a ver un poquito de historia, hablando un poquito de Windows, ¿sí? Las diferentes interfaces gráficas que fue presentando Windows a lo largo de la historia, porque obviamente no, allá por fines de la década del 70 o principios de la década del 80, no es que Windows ya tenía todas las facilidades o las bondades que nos brinda ahora cuando nosotros prendemos una PC. Se ha ido modificando un montón de cosas y me parece que está bueno, digamos, en este contexto que estamos viviendo de virtualidad, comprender de dónde vienen un montón de cosas, o comprender de dónde vienen todas las cosas de las cuales nosotros usamos en el día a día. Si bien quizá la mayoría de ustedes esté utilizando el celular, ¿sí?, y otro sistema operativo que no sea Windows para por lo menos tener esta clase, seguramente todos han utilizado Microsoft Windows en algún momento. Y entonces eso es lo que yo quiero que ustedes vean, ¿sí? ¿Cómo fue evolucionando la interfaz gráfica de usuario? Habíamos hablado en semanas anteriores, en clases anteriores, que la interfaz gráfica de usuario, ¿qué era? A ver, alguien que me diga, así yo no hablo tanto, chicos, así también tenemos un poquito de feedback, porque la verdad que está bueno que me vayan comentando ustedes, a ver, ¿qué me pueden contar? ¿Quién se acuerda qué era la interfaz gráfica de usuario? A ver, palabras en criollo, ¿eh? Eso es lo que... antes de seguir, yo evalúo eso. Lo que me gusta evaluar es que ustedes vengan, ¿sí?, y me digan lo que comprendieron. Si se equivocan, no importa, para eso estamos, para corregir lo que haya que corregir. Pero no quiero que vengan y me lean tal cual un librito. Eso, no quiero el estudio de memoria. Entonces, si ustedes me dicen, profe, sí, porque la interfaz gráfica para mí es tal cosa, bueno, eso es lo que uno, me parece a mí, que evalúa, porque es donde uno comprende que a ustedes le quedó el concepto. Así que cualquiera me explica y le explica a sus compañeros qué era la interfaz gráfica de usuario. A ver. Es cuando vamos haciendo los clics para ir abriendo las distintas carpetitas, digamos. Muy bien. Los que muy bien. nos va haciendo ir abriendo las demás carpetas. Bien, perfecto. Algo así sería. Bien, Evangelina. ¿Algún otro concepto? ¿Alguien que quiera agregar lo que dijo Evangelina o decir otra cosa? ¿Qué era el Wii, algo así? ¿Puede ser? GUI, Graphical User Interface. Correcto. ¿Alguien más que quiera agregar algo a este concepto? Bien, perfecto. La próxima elijo yo. Chicos,
si vamos a hablar de interfaz gráfica de usuario, bien como dijo Angelina, es cuando vamos abriendo las carpetitas, cuando vamos habilitando los iconos, bien. La interfaz gráfica de usuario, hablando un poco en criollo, es lo que a mí me devuelve la imagen, ¿sí? Me devuelve el monitor, ¿sí? O es la forma que tiene el sistema operativo de interactuar con el usuario, ¿sí? Va a presentar una interfaz, va a presentar una imagen con distintas formas. Por ejemplo, Windows, en una palabra en inglés es ventana. La interfaz gráfica de Windows se basa en un sistema de ventanas. ¿Cómo es esto? Que cuando yo abro un programa, abro una carpeta, se abre una ventana. De ahí viene el nombre, ¿sí? De ahí le da el nombre al sistema operativo, ¿sí? Bien. Es muy parecido ¿Sistema a de lo que... ventanas sería entonces? ¿Cómo? Por eso sistema de ventanas me va abriendo Claro, todo sí, 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 tal cual. De ahí deriva el nombre del sistema operativo. Pero no siempre fue así, ¿sí? Anteriormente, allá por el año 1981-82, se crea lo que es el sistema operativo DOS. Ahora les voy a mostrar qué era el sistema operativo DOS, ¿sí? Mientras vamos hablando, yo voy, les voy compartiendo unas imágenes. Todos pueden ver ahí, ¿no? ¿Están viendo cómo comparto la pantalla? Todavía no. Todavía no. ¿Me avisan? Aún no. ¿Ahora? Ahora se ve pero borroso. Bien. Ahí se ve muy chiquito. Bueno. Vamos a ver DOS. Por aquí. Bien. Como decía, a principios de la década del 80 sale el sistema operativo Microsoft DOS, ¿sí? Todavía no estaba el sistema operativo basado en un sistema de ventanas, así como dice Evangelina. ¿Qué era esto? Se trabajaba por consola. ¿Qué era trabajar por consola? Era, como están viendo acá en las imágenes, ¿sí? Si lo pueden ver acá, era una pantalla negra, ¿sí? Con letras blancas, donde uno tenía que escribir una línea de comandos. ¿Me siguen acá donde está el cursor, donde está la manito? ¿Siguen? ¿Pueden ver? Sí, profe. Bien. Ahí hay una línea de comando, ¿sí? Que se escribía, por ejemplo, para ingresar al disco C, ¿sí? C, dos puntos, barra invertida, DOS, barra invertida, punto exe, que era el ejecutable. Yo tenía que poner toda una línea de comando, que para que ustedes me entiendan, una línea de comando es toda una serie de letras y códigos para simplemente abrir una carpeta. O sea, fíjense que anteriormente, antes de que exista la interfaz gráfica de usuario basada en un sistema de ventanas, yo para simplemente abrir un archivo, o sea, hacer dos clics en un archivito, que es lo más fácil que tengo ahora, tenía que escribir toda una línea de comandos. Y ni hablar si yo tenía que buscar un archivo dentro de una carpeta, que esa carpeta estaba dentro de otra carpeta y esa carpeta estaba dentro de un disco determinado dentro de la PC. Tenía que escribir una línea de comando interminable. Por eso, la computación en esa época no estaba, digamos, no era muy popular porque requería una capacitación bastante compleja. Incluso, finalizando la década de los 80, los profesionales o los nuevos profesionales, ya sea arquitectos, ingenieros, doctores, lo que sea, debían ir a capacitarse a otros lugares del país, por ejemplo en Buenos Aires o Rosario o Córdoba, a capacitarse en estas nuevas cosas que estaban apareciendo. Porque no todos sabían utilizar, por ejemplo, el sistema operativo de OS. Bien, dicho esto, van apareciendo nuevas formas de utilizar Windows, porque obviamente era muy complejo. Y hay algo muy importante si uno quiere tener éxito dentro del mundo comercial. Uno debe hacer algo que sea fácil de usar para cualquier tipo de público. Entonces empiezan a modificar una serie de cosas, como por ejemplo,
En noviembre del año 1985 que sale Windows 1.0, ¿sí? Que dice que es la primera versión con interfaz gráfica. Fíjense, chicos. Poseía soporte para mouse y permitía ejecutar varias tareas a la vez. No incluía detalles como la papelera de reciclaje y la opción de poner una ventana encima de otra por problemas legales con Apple, ¿sí? Apple era la competencia directa de Windows, ¿sí? En esa época. Entonces, fíjense que tenemos una pequeña imagen. Esto sería como el escritorio. Fíjense que todavía tenemos una reminiscencia, si se quiere, de lo que era el sistema operativo DOS, ¿sí? Con la entrada por comando o entrada con código, ¿sí? Ya tenemos un pequeño reloj. Fíjense cómo eran las ventanas, ¿sí? Fíjense los colores y el tipo de fuente o el tipo de letra que se utilizaba, que era bastante distinto a lo que se utiliza hoy. Tengan en cuenta que era el año 1985, ¿sí? 2 años después sale Windows 2.0, ¿sí? Fíjense cómo que ya se va permitiendo, por ejemplo, colocar ventanas encima de otras ventanas, ¿sí? Yo ya no tenía que escribir una línea de comandos interminables para abrir un archivo, sino que simplemente, al tener soporte para mouse, yo tenía que posicionarme encima de un archivo, posicionarme encima de una carpeta, para poder abrir diferentes ventanas o programas, ¿sí? Bien. Dice que ya se había solucionado los problemas de patentes con Apple. Bien. Fíjense, no me voy a detener mucho para hablar específicamente de cada uno de los sistemas operativos, sino que la idea de la clase de hoy es que vayan viendo, a medida que fue pasando el tiempo, la evolución de la interfaz gráfica, ¿sí? Fíjense, chicos, a ver, quiero que alguien vea, esto es un escritorio, era el escritorio, es lo que tenemos ahora, les voy a mostrar mi escritorio. ¿Ven todos mi escritorio acá? Esto es Windows 8.1. ¿Pueden ver todo mi escritorio? No. A ver. ¿Y ahí? Ahora sí, profe. Ahí sí. Yo cuando recién estaba hablando, ¿estaban viendo las imágenes que le estaba de lo que estaba hablando? Sí, del Google. Ajá. Sí, profe, se veía Bien, bien, perfecto. Bueno, quiero que miren mi escritorio. Mírenlo, 5 segundos, 8 segundos, ¿sí? Mientras yo me tomo un mate. Mírenlo bien, fíjense cómo es. Y ahora, cuando me termine de tomar el mate, vamos a volver a ver cómo era el escritorio, ¿sí? De un sistema operativo a fines de la década de los 80. Y me van a decir qué es lo que falta. Bien, a ver. Vamos a compartir aquí. Bueno. ¿Estamos viendo? ¿Están viendo, chicos? Sí, se ve. Sí, sí se ve. Bien. Ustedes solitos, a ver si son, atentos. ¿Qué faltaba? El Zoom. Los iconos. Bueno, fíjense que acá abajo tenemos iconos. Lo que pasa es que están tapados por las ventanas. Pero vamos a suponer que tenemos... Barra de tareas. Exactamente. La barra de tareas, la que tengo abajo, donde está el botón inicio, donde está el reloj, o donde me dice que estoy conectado a internet. Muy bien, perfecto, bien esa atención. En el año, bueno, todavía no había salido, ya les digo cuándo sale la barra de inicio. Me voy un poquito más acá en el tiempo. Con Windows 95, chicos. Fíjense que tienen que pasar varios años, ¿sí? Estábamos acá en el 88, ya en el 90, perdón. Este es el primer sistema operativo que yo usé, el 3.11. Allá en el año 1993, mi familia se compró la primera computadora, yo tenía 8 años
o 7, no recuerdo, o 6. 6 años. Yo tenía 6 años, se compra la primera computadora y este es el sistema operativo que yo tenía instalado en la máquina que había comprado mi familia, ¿no? Fíjense que quiero mostrarle un poquito que ya empiezan a aparecer las carpetas con los iconos también, incluso, ¿sí? Ya los colores empiezan a ser un poquito más amigables, no son colores tan chillones, por así decirlo, o nombrarlo de alguna forma, ¿no? Así que quiero que tengan en cuenta cómo fue evolucionando. Vamos a pasar directamente de Windows 3.11 lanzado en julio de 1993 a pasar directamente con Windows 95. ¿Por qué con Windows 95? Muchos dicen que este es el punto de inflexión de Microsoft cuando lanza al mercado este sistema operativo, ya que es la primera vez que se empieza a popularizar el uso del sistema operativo. La facilidad de uso hace que Microsoft se coloque en primer lugar con respecto a ventas, ¿sí? Porque el sistema operativo tenía una interfaz gráfica muy amigable. Cuando yo digo una interfaz gráfica muy amigable, significaba que yo voy, me compro una computadora, la prendo y yo intuitivamente sé que tengo que apretar, a ver acá, si hago 2 clics, se abre esta carpeta, listo, perfecto. A ver si hago acá clic, se abre el botón inicio con las diferentes opciones. Acá tengo un reloj, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Ya los nuevos profesionales, no era como a mediados de la década de los 80 o fines de la década de los 80, no debían ir a capacitarse específicamente para utilizar una línea de comandos y abrir un archivo. Simplemente con tener un mouse, llevarlo hacia una carpeta y hacer 2 clics, podíamos abrir. Hoy en día, chicos, parece una tontería lo que estoy diciendo. Pero remontémonos a esa época. Y nosotros tenemos que saber de dónde se crean las cosas para saber dónde estamos parados. Entonces, por eso es la clase de hoy. Para que ustedes vean que no nació Windows con las facilidades que nos brinda hoy, ¿sí? Y cómo fue evolucionando. Fíjense que, como dice ahí en la descripción, fue el primer lavado de cara para Windows, con una renovación completa de la interfaz, esto es lo que estamos hablando, incluye el botón inicio y la barra de tareas, ¿sí? Esto es lo que le dice ver hoy. Y se incluye Internet Explorer, introduciendo al público en la navegación web, ¿sí? Perfecto. La siguiente actualización fue Windows 98, ya un poquito más rápido, ¿sí? Y que permite soporte para múltiples monitores, etcétera, ¿sí? Bien. Ya con el nuevo milenio sale Windows 2000 para aquellos quienes hayan atravesado los primeros años de la década del 2000 y hayan ido a los populares ciber a chatear con el Messenger. Este quizás es el primer sistema operativo que han utilizado muchos de ustedes, ¿sí? Windows Millennium, que también salió en ese mismo año, ¿sí? Y al año siguiente sale Windows XP, que fue la versión más estable del sistema operativo. Windows 2000 había tenido una serie de problemas y un año después hay una versión que sale, que se actualiza, y en lugar de llamarse Windows Millennium se llama Windows XP. Para aquellos fanáticos también de los juegos, era también los que estaban instalados en los sistemas operativos que tenían los primeros Call of Duty, o no recuerdo ahora el de policías y ladrones, ¿cómo es? Que se sigue jugando, Counter-Strike. O los primeros juegos de fútbol también. Bueno, ni hablar de que se utilizaba para Windows Messenger, ¿sí? Que era la primera, si se quiere, sala de chat. Si bien la sala de chat, que eso lo vamos a ver cuando hablemos. ¿Cómo? El juego que usted dice era el GTA, ¿puede ser? Algo así, creo que se llamaba. También sí, creo que también se utilizaba el GTA en esa época también, ¿por qué no? Sí, muy bien. Bien, y un montón de opciones. Hablábamos de lo que es el chat, ¿sí? Si bien cuando empezamos a hablar de Internet vamos a hablar de lo que era la historia del chat también y la historia del Messenger y lo que había previamente y lo que hubo después, que fue a lo que llegamos hoy, que es la mensajería instantánea o por WhatsApp, por ejemplo. Bien. Fíjense el cambio de interfaz gráfica que hay, por ejemplo, de acá,
Vamos a abrirlo en una imagen nueva para que puedan contemplarla más, de manera más legible o visible, ¿sí? ¿Ven? Acá ya hay una carpeta que se puede poner encima, ya los archivos y las carpetitas que se encuentran dentro de las carpetas son más parecidas a lo que se utiliza hoy, ¿sí? Y estamos hablando hace 20 años atrás, chicos. 20 años atrás, ¿sí? Bien. Seguimos con el paso del tiempo y la evolución de la interfaz gráfica de Windows. Windows Vista en el año 2007 fue una de las versiones más criticadas. Si bien renovaba la imagen de Windows, requería, por ejemplo, que uno tenía que tener una PC bastante potente para la época para poder hacerle frente a los efectos visuales que tenía este sistema operativo. Repito, era un sistema operativo muy lindo a la vista, por eso esta Windows Vista, era muy agradable a la vista, pero requería tener una PC muy potente para esa época, ¿sí? Muchos dicen que Windows Vista también era de las más odiadas por el público en general. Ya entramos con el lanzamiento de Windows 7, ¿sí? A octubre del año 2009 ya entramos a algo más moderno, algo más de esta época. Muchas computadoras que tenemos instaladas en la universidad tienen todavía este sistema operativo. Es la segunda versión más querida por el público al ser más estable. Chicos, cuando hablamos de estabilidad en un sistema operativo, es la típica que no se cuelga o que no se tilda. Seguramente les habrá pasado en alguna máquina vieja o en algún lugar que hayan estado utilizando un sistema operativo y quizás estar abriendo varios programas a la vez, o un programa muy pesado y que se le quede la computadora sin hacer nada, o la popular pantalla azul que se le dice acá en la jerga de la informática, la pantalla azul de la muerte, que es donde queda tildada la computadora completamente, ¿sí? Bien, con Windows 7, con su lanzamiento en octubre del año 2009, presenta una versión mucho más estable, repito. Cuando hablamos de versión más estable significa que el sistema operativo ya no se tildaba, ¿sí? O no presentaba tantos errores como otros sistemas operativos, ¿sí? Bien. Bueno, Windows 8, lanzado en el año 2012, es el que tengo instalado en la máquina esta en la que estoy dando clases. Es en la que tienen varios de ustedes seguramente también, ¿sí? Bien. Otro lavado de cara con la intención de hacerlo más utilizable, ¿sí? Para, por ejemplo, para una tablet, o que se lo pueda sincronizar más para utilizarlo más con internet, ¿sí? Bien. Y un montón de otras características con respecto a Windows 7, que era la versión anterior. Actualmente tenemos Windows 10, ¿sí? No tengo una imagen por acá, pero la voy a buscar como para que tengan un poquito de idea. Vamos a comparar Windows 8 con Windows 10, ¿sí? A ver. Un poquito. Fíjense, chicos, que a medida que fue evolucionando el diseño, tanto de Windows 10 como de Windows 8, o a medida que fue evolucionando el sistema operativo en sí, Windows, ¿sí? No solamente se le fue haciendo, como se dice, un cambio de cara, ¿sí? Sino que también se lo fue adaptando a los tiempos que se corrían. Entonces, por ejemplo, el sistema operativo Windows 8 o Windows 10 fue siendo adaptado para que, por ejemplo, se pueda utilizar distintos controladores, como por ejemplo, no sé, distintos pendrive o distintos métodos de entrada o una conexión específica con Internet. Entonces, aquí es donde vemos que no solamente hay un cambio de imagen, ¿sí? Sino que también el usuario, nosotros mismos, empezamos a utilizar la PC para otras cosas y no tanto para lo mismo que se usaba hace 20 años, ¿sí?
Porque fíjense ustedes que es para donde también se va, creo que yo he apuntado el futuro. Todo el mundo, casi todo el mundo tiene todas sus cosas en el celular. Yo creo que muy poca gente sigue utilizando la PC. ¿Por qué? Porque con el celular habitualmente hacemos todo, ¿sí? Entonces, el sistema operativo va evolucionando y se va adaptando a las nuevas generaciones de usuarios para poder brindar todas los nuevos usos que se le va dando, ¿no? Bien. Déjenme un segundito que quiero volver con ustedes al Zoom. Ya no compartí más. A ver. Bueno. Bien. Nos estamos quedando sin tiempo. Ahí. Vamos a minimizar un poco. Bueno. Bien. Chicos, mientras tanto, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda con respecto a lo que estuvimos hablando hoy? Siempre por ahí las clases que damos son bastante rápidas, ¿sí? Cuando estamos hablando aquí por Zoom, ¿sí? O sea, para que no se corte, lo ideal obviamente sería la presencialidad. Pero bueno, quiero preguntarles si hay alguna duda con respecto a la interfaz gráfica. La idea de la clase de hoy era también un poquito mostrarles la evolución de Windows. Repito, lo hice súper rápido. Esto da como para una clase mucho más larga, como para detenerse específicamente en cada sistema operativo, en cada versión de Windows y hablar de las diferentes versiones y qué fue agregando, ¿sí? Yo quería más que nada mostrarles las primeras versiones y las últimas, que son las que seguramente conocen ustedes. ¿Alguien que quiera realizar alguna pregunta? No, profe. Bueno. Quiero mostrarles un poquito las interfaz gráfica de usuario de otros sistemas operativos. Si me esperan un segundo, lo tengo preparado por acá. Bien. Perfecto. A ver. Fíjense, vamos a mostrar un poquito la interfaz gráfica del sistema operativo Mac, que son de las PC de Apple, ¿sí? ¿Están viendo la imagen ahí? Sí. Bien. Fíjense qué distinto es, chicos. Este es el escritorio de los sistemas operativos de las computadoras de las Mac, ¿sí? Fíjense que tenemos un escritorio bastante distinto a lo que nos ofrece Windows. No tenemos una barra de tarea en la parte de abajo, sino que cuando yo voy deslizando el mouse por aquí, estos iconos se van haciendo más grandes, hago un clic y se abre. Por ejemplo, acá tengo la papelera de reciclaje, ¿sí? Acá tengo toda la parte de la música, por ejemplo, ¿sí? Acá tengo los navegadores. El navegador es el que me permite a mí buscar cosas por internet. No tengo Google Chrome, sino que el navegador, que es el programa que me permite a mí navegar por internet, justamente de las computadoras Mac, se llama Safari, ¿sí? Fíjense que tengo el icono acá del navegador. La barra de tareas la tenemos arriba, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el reloj.
tenemos la conectividad a Internet, y tenemos, por ejemplo, lo que es archivo, edición, visualización, como si fuese que yo ya tengo abierto un archivo en Windows. Fíjense la diferencia en la interfaz gráfica de lo que es Apple a lo que es Microsoft, ¿sí? Hoy estuvimos hablando de Windows, que es de Microsoft. Ahora estamos hablando, por ejemplo, del sistema operativo iOS, ¿sí? Que son de las computadoras de las Mac, ¿sí? Se nota bastante, ¿no? La diferencia. Por ahí quizá